De lo que voy a hablar aquí ahora es desde una perspectiva bastante práctica y sobre todo con ejemplos y casos de uso de las posibilidades y la aplicación práctica de la minería de procesos en el sector sanitario, en los entornos sanitarios. Entonces, lo primero es comentar que los procesos sanitarios tienen algunas características que los hacen bastante diferentes de otros tipos de procesos. No estoy diciendo que otros tipos de procesos no tengan estas características, alguna de estas características, pero los procesos sanitarios tienen una tipología que los hace un reto para las técnicas de minería de procesos. De hecho, las técnicas de minería de procesos nacieron en el entorno de los procesos sanitarios, o fueron de los primeros procesos donde se aplicaron. Lo primero que tenemos que decir de los procesos sanitarios es que son procesos muy complejos y que presentan una gran variabilidad. Aquí la variabilidad se entiende como variabilidad en las ejecuciones del proceso. Es decir, en muchos procesos que están automatizados y en ellos el comportamiento, es decir, los caminos de ejecución del proceso no son muchos, se repiten con cierta frecuencia y al final el número de variantes, es decir, el número de ejecuciones diferentes que tenemos es más bien bajo. Esto no sucede en los entornos sanitarios. Muy al contrario, lo que sucede en los entornos sanitarios es que por una parte tenemos muchas actividades que están relacionadas con los diferentes tipos de pruebas que se les pueden hacer a los pacientes, como de las diferentes consultas, entrevistas, toma de decisión por parte de los profesionales sanitarios. Entonces tenemos muchas actividades que se ejecutan y que se relacionan entre sí. Y aunque los procesos sanitarios están muy protocolizados, existen bastantes excepciones que hay que atender. Es decir, existen eventos que no están previstos inicialmente y que por lo tanto hay que atenderlos y que suponen una variación a lo que es el protocolo, o dicho de otra forma, el protocolo hay que adaptarlo directamente a cada paciente. Por lo tanto, tenemos excepciones, bastantes, tenemos una gran variabilidad y después tenemos muchos procesos que hablan entre sí y que interaccionan entre sí. Es decir, tenemos subprocesos. Con lo cual, un ejemplo, si un paciente entra por urgencias, se registran las actividades que se hacen en urgencias y después ese proceso, ese paciente tratado de la misma enfermedad, de la misma patología, va a otro servicio donde es posible que se inicie un proceso que es continuación del otro, pero en muchos casos en este segundo no se tiene conocimiento de las actividades que se han hecho en el otro. Por lo tanto, esta complejidad, esta variabilidad y esta adaptación de los procesos a los usuarios necesariamente tiene que hacerse así. Necesariamente los procesos médicos o sanitarios tienen que adaptarse a los usuarios. Esto lleva a que es un reto el aplicar y el desarrollar técnicas de minería de procesos, técnicas que en muchos casos están bastante exploradas, pero que en los procesos sanitarios no son directamente aplicables o hay que adaptarlas porque las características son diferentes. Otra de las características es que en los procesos sanitarios el comportamiento frecuente es muy importante. Eso no tiene por qué serlo en todos los procesos, ni mucho menos. Imaginemos un proceso relacionado con la exploración que hacen los usuarios, o con la navegación, mejor dicho, que hacen los usuarios en una página web. Ahí, sobre todo, lo que se quiere es conocer el comportamiento frecuente. Lo que unos pocos usuarios hacen sobre la página web o el camino que siguen en la página web, en muchos casos no tiene interés. No tiene interés porque lo que se busca es
conocer el comportamiento más global, más frecuente, más general. En los procesos sanitarios no es así. En los procesos sanitarios el comportamiento infrecuente tiene mucho valor, entre otras cosas porque hablamos de la gestión de pacientes. Y cuando hablamos de pacientes, un paciente, la gestión, aunque solo sea de un paciente, tiene muchísimo valor. Y por otra parte, el comportamiento infrecuente, es decir, aquellos caminos que ocurren muy pocas veces, también tienen mucha relevancia. ¿Por qué? Lo hemos dicho en la traspa anterior, anteriormente, porque la variabilidad del proceso también es muy alta. Y lo siguiente, bueno, hay más características, ¿vale? Pero bueno, por resumir las más importantes, o las que desde mi punto de vista son más importantes. En los procesos sanitarios, tanto las analíticas descriptivas, es decir, el análisis post-mortem que podemos hacer de los procesos, lo que ha explicado antes John, como las analíticas predictivas, lo que tienen es que necesitan poder explicar por qué se han obtenido esas analíticas. En definitiva, necesitamos hacer entender a los profesionales sanitarios qué es lo que está sucediendo dentro del proceso. Como hemos visto en una traspa anterior, el proceso es en sí muy complejo. Si le presentamos eso a los profesionales sanitarios, ni lo entienden ni van a querer entenderlo. Entonces, tenemos que explicárselo. Tenemos que explicárselo. Con lo cual, tanto las técnicas que podamos utilizar como la forma en la que le transmitimos la información es muy importante en los procesos sanitarios. Y esa información, en muchos casos, puede, o típicamente en las herramientas de minería de procesos, se muestra de forma visual, pero también se puede complementar de forma narrada, es decir, en lenguaje natural. Que dos ejemplos los muestro aquí. Y además de eso, además de poder explicar de la forma más sencilla aquellos aspectos relevantes de lo que está sucediendo dentro de un proceso, al ser algo muy complejo, tenemos que explicar lo más relevante que ha ocurrido. Y en muchos casos son preguntas que se hacen los propios profesionales sanitarios. Es decir, conocen el proceso y lo que quieren saber son algunas lagunas o algunas sospechas que pueden tener sobre lo que está ocurriendo dentro del proceso. Y además, las técnicas que se pueden utilizar también tienen que ser descriptivas, es decir, también tienen que ser, mejor dicho, también tienen que ser explicativas. Y ahí es cuando hablamos de predicción. Hay diferentes tipos de predicciones y se pueden utilizar técnicas de caja blanca, de caja negra, incluso de caja gris. En un proceso sanitario se pensaría y se orienta sobre todo a la utilización de técnicas de caja blanca como pueden ser los árboles de decisión, ¿no? Bien, teniendo estas características en cuenta, voy a presentar muy por encima 4 procesos sanitarios en los que hemos trabajado, en algunos de ellos aún estamos trabajando. Algunos de ellos están validados hasta cierto punto, validado lo que es la aplicación de las técnicas. Y en otros de ellos estamos empezando a validarlos, hemos hecho unas primeras experimentaciones, ¿no? Lo primero es la gestión de pacientes con estenosis aórtica. También voy a hablar de pacientes para rehabilitación cardíaca y rehabilitación cardiooncológica, concretamente rehabilitación para pacientes con cáncer de mama, e incluso la autogestión de pacientes con Parkinson. Entonces, en cuanto a la estenosis aórtica, en cuanto a la esteosis aórtica, bueno, está relacionado con un problema de las válvulas del corazón. Entonces, este tipo de pacientes, fundamentalmente, en su tratamiento, la gran decisión que hay que tomar es si se operan o no se operan. Es decir, si hacemos una cirugía o es suficiente con un procedimiento no tan invasivo como puede ser una cirugía. Y aquí el objetivo fundamentalmente es en este proceso, aparte de facilitar la toma de decisiones, por supuesto, la toma de decisiones médicas, pero ahí en este caso no aportamos mucho, pero sí que aportamos en un análisis de la reducción de los tiempos
desde que el paciente se incluye en el programa, es decir, desde que lo empiezan a tratar hasta que se opera o no se opera, ¿vale? Entonces, es interesante para los profesionales sanitarios conocer esos tiempos, conocer los cuellos de botella, conocer las frecuencias, aunque en este caso también lo que son las variantes son muchas y muy poco frecuentes, con lo cual el proceso es muy complejo, lo veremos en la siguiente traspa. Y también lo que quieren en el proceso para optimizarlo es reducir el número de eventos no previstos. Es decir, cuando se está tratando a un paciente que tiene una valvulopatía, que es de lo que estamos fundamentalmente hablando, una de las cosas que se quiere reducir es aquellos eventos que no están previstos. Por ejemplo, que el paciente entre por urgencias. En principio no está previsto que entre por urgencias una vez se le está tratando. Que el paciente necesita una hospitalización no prevista. Tampoco está en principio planeado. Y ese tipo de eventos lo que introducen son retardos en la gestión de los pacientes, donde hay que hacer nuevas pruebas, donde hay que volver a reunirse para decidir si sí o si no se aplica cirugía o se aplica TAVI, etcétera, etcétera. Entonces, en este proceso, ¿de qué actividades estamos hablando? Pues las actividades son las pruebas que se le hacen a los pacientes y la toma de decisiones, es decir, aquellas reuniones que tienen los profesionales sanitarios donde se decide o no operar y donde se decide el tipo de tratamiento que se le realizará al paciente. Y desde luego se sigue un protocolo como en todos los procesos médicos, aunque son muy complejos y aunque hay que adaptar ese protocolo, como dije antes, aquí también se sigue un protocolo y un protocolo muy claro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si se producen retardos en la gestión de los pacientes, pues posiblemente hay que repetir pruebas y posiblemente hay que retardar la decisión hasta tener esas pruebas. Por lo tanto, hay una segunda sesión para decidir si se opera o no se opera. Con lo cual es realmente uno de los problemas que tiene este proceso. Como he dicho antes, está muy poco estructurado. Ahí podéis adivinar, no digo casi ni siquiera ver, pero ahí podéis adivinar cómo es el proceso. Lo que veis o lo que se ve ahí en naranjita son actividades y lo que se ve en azul son relaciones entre esas actividades. Evidentemente, con eso poco podemos hacer. Podemos, eso sí, explorar a través de consultas donde hacemos diferentes tipos de exploraciones, donde queremos decir, oye, quiero ver solo las trazas donde realmente se operan los pacientes, podemos unificar trazas, es decir, podemos hacer un procesamiento que es una de las características que tiene la plataforma de Inverbis, que es que te permite hacer ese análisis de forma fluida y de forma rica. Pero el proceso es lo que es y es muy complejo. Entonces, ¿cómo informamos a los médicos o cómo complementamos la información, cómo complementamos esa exploración? Pues la podemos complementar con la generación automática de descripciones sobre lo que le ocurre a los pacientes. Es decir, lo que veis ahí, comparación del tiempo de espera entre SMQX. SMQX es la sesión donde se decide si se opera o no el paciente y la intervención de los pacientes frente a los pacientes que sufren uno o más eventos. Bien, lo que le podemos enseñar a los profesionales sanitarios es el gráfico que veis a la derecha y se lo hemos enseñado. O le podemos enseñar el texto que veis a la izquierda. Entonces, ese texto que veis a la izquierda, si veis, tiene una riqueza suficiente. El tiempo de espera entre la sesión MQX y la intervención en pacientes se espera que sea menor de 30 días. En cambio, muchos de los pacientes que sufren uno o más eventos durante su tiempo en el proceso tienen un tiempo de espera entre la sesión MQX y su intervención superior al estándar de calidad. Esa es una información muy valiosa para los profesionales sanitarios. Hemos hecho una experiencia donde les hemos mostrado las dos posibilidades. Este es un ejemplo. Aquí tenéis otro ejemplo para otra cuestión que querían saber los profesionales sanitarios. Es decir, querían comparar la diferencia entre que se decide intervenir hasta que se interviene entre los pacientes ambulatorios, es decir, los que van al ambulatorio, al centro de salud, y los que están ingresados en el hospital. Nuevamente le dimos las dos posibilidades
Y lo que el resultado, eso lo hemos publicado a principios de este año, el resultado es que prefieren la descripción textual. ¿Vale? Realmente, evidentemente, es un estudio que tenemos que seguir explorando y seguir experimentando, pero nuestra hipótesis no es sustituir una cosa por otra, sino que a través de la descripción textual podemos ayudar a entender las descripciones gráficas. Pasamos ahora a otro de los casos de uso, es el caso de uso de rehabilitación cardíaca. En rehabilitación cardíaca, el objetivo es mejorar el estado de salud de los pacientes que han sufrido un episodio isquémico, por ejemplo, que han sufrido un infarto. Y básicamente lo que hacen los pacientes es que van durante 3 meses, 2 veces a la semana, al centro de salud, sobre todo, vamos, al hospital, y realizan una serie de actividades. Realizan pruebas de esfuerzo, realizan pruebas físicas, tienen entrevistas con psicólogos, con endocrinos, le hacen análisis de sangre, etcétera, etcétera. Es decir, hacen una serie de actividades que tienen como objetivo que si al paciente, por ejemplo, le da un infarto porque tiene un índice de masa corporal demasiado elevado y porque fuma y porque tiene unos hábitos alimenticios que no están de acuerdo con una buena salud cardiovascular, pues lo que hacen en el programa de rehabilitación cardíaca es intentar que cambie esos hábitos. Es un proceso muy complejo, primero porque hay bastantes actividades, se realiza un gran conjunto, un gran número de pruebas, y para que nos hagamos una idea, el estado del paciente está definido por más de 400 variables. Es decir, durante este tiempo tienen en cuenta 400 variables para ir gestionando el estado de salud cardiovascular de los pacientes. Y también las reglas de evaluación superan las 150. Entonces, para ello se desarrolló un sistema que facilita lo que es la gestión del proceso de rehabilitación cardíaca. Aquí tenéis un pantallazo de la vista principal de la aplicación, donde el código de colores que veis ahí es si esa dimensión, que es un conjunto de variables donde se realiza un conjunto de pruebas, está correcta o, digamos, desde un punto de vista cardiovascular, está lo suficientemente bien como para que no se actúe ya durante más tiempo del proceso de rehabilitación sobre dicha dimensión o no. Es decir, si está verde está ok, si está amarilla está, bueno, en proceso, y si está roja realmente hay que actuar sobre ello. Bien, pues sobre este proceso de rehabilitación cardíaca, aquí el objetivo no era tanto conocer los patrones de comportamiento, el conjunto de pruebas, de actividades y cómo se iba distribuyendo en el tiempo, que también, sino aplicar herramientas predictivas que permiten, sobre todo, conocer el riesgo cardiovascular del paciente a lo largo del proceso de rehabilitación cardíaca, la probabilidad de que abandone el programa, es decir, la probabilidad es, bueno, relativamente alta de que este tipo de pacientes puedan abandonar el programa y, por ejemplo, dejen el programa al mes. O el beneficio que va obteniendo el paciente de participar en el programa. Es decir, el paciente puede entrar con un alto beneficio y a medida que va pasando el tiempo, pues su beneficio se puede ir reduciendo. Como he dicho antes, también tiene interés, por supuesto, obtener el modelo real para ver realmente cómo es la adaptación del protocolo al paciente a lo largo del tiempo y, por supuesto, también describir la evolución del paciente. De hecho, la evolución del paciente, aquí hay un ejemplo de su descripción. Nuevamente, también utilizamos técnicas de generación de lenguaje natural, donde lo que se hace es describir en lenguaje natural cómo ha evolucionado el paciente, ¿no? Y, por supuesto, lo que he comentado antes, es decir, técnicas y herramientas de predicción, donde básicamente se realizan una serie de operaciones o se aplica una serie de técnicas de machine learning, como pueden ser de agrupamiento, pero también de predicción y de regresión, teniendo en cuenta no solo los atributos del paciente, sino también las actividades que ha realizado el paciente. Y ahí es donde engarzamos con la minería de procesos.
Es decir, en este proceso de lo que se trata es de hacer una predicción de los 3 parámetros que he comentado anteriormente. Hemos estado trabajando sobre el grado de beneficio a medida que el paciente va evolucionando y va realizando diferentes actividades en el proceso de rehabilitación cardíaca. Entonces, en función de las actividades que ha realizado y en función de los valores de las variables que marcan su estado patológico, pues se realiza la predicción sobre dicho grado de beneficio, ¿no? Bien, también lo hemos aplicado también a rehabilitación cardiooncológica. Aquí, fundamentalmente, el objetivo es saber o conocer de forma más analítica y descriptiva la mejora en el estado físico de las pacientes que tienen cáncer de mama. Es decir, realizan una serie de actividades físicas, de ejercicio físico, para mejorar aquellas partes que se ven afectadas, bien sea por la quimioterapia, bien sea por mastectomías, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que realizan, van también al centro de salud, van un par de veces a la semana y realizan actividades físicas. Actividades físicas como pueden ser sentadillas, como pueden ser movimientos a la izquierda, a la derecha, como pueden ser levantar los brazos en determinado ángulo. Y para ello lo que hemos hecho es una aplicación de realidad virtual. Una aplicación de realidad virtual donde las pacientes se ponen las gafas y realizan estas actividades. Cada una de las actividades que realizan, registramos el evento que tiene lugar, es decir, si se agachan, registramos que la paciente se ha agachado, si levanta el puño, registramos que la paciente levanta el puño, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo registramos? Lo registramos en una base de datos y enviamos la información a la plataforma de Inverbis. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo no es predecir nada, aquí el objetivo es conocer los patrones de actividades físicas, primero, los patrones que se hacen correctamente y también aquellas actividades que se hacen de forma incorrecta y también los patrones de actividades que se hacen de forma incorrecta. Entonces, bueno, aquí tenéis un pantallazo de lo que es la aplicación, ahí veis una puerta y lo que tiene que hacer la paciente es agacharse, en este caso. Esto es para hacer una sentadilla. Si os fijáis, a la izquierda veis una flecha donde indica bajar. Y aquí, por ejemplo, tenéis las dianas con las que tienen que impactar las manos o los puños de la paciente, tienen que extender el puño y no sé si veis aquí, bueno, sí que se ven los mandos, uno que está en violeta, otro que está en naranja, que son los mandos que acompañan a las gafas. Entonces se ve cómo se levanta el puño y cómo el puño impacta sobre la diana. Entonces, ¿qué registramos? Registramos que el puño impacta sobre la diana o no, o falla. De la misma forma, registramos que el usuario se agacha o no se agacha. Y también hay otro pantallazo donde lo que se hace es desplazar la puerta izquierda o derecha y ahí tiene que desplazarse a la izquierda o a la derecha e incluso también hacer sentadillas, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es extraer esa información, enviarla directamente a la plataforma Inverbis a través de su API y en la plataforma Inverbis es donde se puede hacer el análisis para cada paciente o para el conjunto de pacientes y ver lo que ha sucedido, porque cada paciente no realiza esta actividad una vez, sino que en una sesión típicamente la realiza entre 3 y 4 veces y también un par de veces a la semana. Esta aplicación aún la tenemos que validar en condiciones digamos, a lo largo del tiempo. Lo que hemos hecho es una primera validación donde la satisfacción de las pacientes ha sido muy alta por la aplicación, pero lo que queremos es explotar los datos con los profesionales sanitarios, con la fisioterapeuta, y bueno, eso es una de las cosas que tenemos prevista. Y finalmente, el cuarto caso de uso, es decir, si
si prestáis, bueno, si os fijáis, he presentado hasta ahora 3 casos de uso en el entorno sanitario, pero son casos de uso muy diferentes. En 2 casos tienen que ver con la rehabilitación, en un caso con una, que es lo que acabo de escribir, con una aplicación virtual, y en otro caso tiene que ver ya más con un proceso clínico, como puede ser el de valvulopatías. Ahora de lo que voy a hablar es de la autogestión de pacientes con Parkinson. Este fue un proyecto en el que estuvimos trabajando, donde básicamente cuando aquí se comenta la autogestión, en este proyecto los pacientes en los primeros estadios, en el primero de hecho, de la enfermedad de Parkinson, sus niveles cognitivos son lo suficientemente altos como para que sean autónomos y competentes a la hora de utilizar un dispositivo móvil. Y en el dispositivo móvil lo que había eran juegos. Entonces, la idea es bastante sencilla de entender. Es decir, son juegos relacionados con capacidades cognitivas, como podéis ver aquí. Tienen que hacer cálculo mental, tienen que hacer repeticiones, tienen que ordenar, tienen que hacer, bueno, diferentes actividades, diferentes juegos. Y de lo que se trata es, una, de valorar si las puntuaciones que obtienen en el juego van empeorando, van mejorando. Si en principio mejoran durante un tiempo, después se estabilizan y después empeoran, ese empeoramiento puede indicar una degeneración en la enfermedad de Parkinson. Y otra de las cosas que queríamos también comprobar, esto era una hipótesis desde el punto de vista médico que aún se está validando, era si los patrones de juegos que pueden tener los usuarios, es decir, si cambian la forma de jugar, si cambian el tipo de juegos que hacen, porque en principio pueden hacer cualquier tipo de juego en cualquier momento, pero si cambian hábitos, esa forma de cambiar hábitos entendida como que juegan de forma diferente, también puede indicar una cierta degeneración en su estado. Entonces, bueno, para eso lo que hicimos fue desarrollar las técnicas de minería de procesos se aplicaban en el móvil. Es decir, había una técnica implementamos una técnica de descubrimiento de procesos en el móvil. Descubríamos en el móvil, se ejecutaba en el dispositivo móvil, el proceso que estaba realizando el paciente, a partir de ahí extraíamos los patrones y eso lo mandábamos a la nube, donde sí que había un algoritmo que corría en la nube y que lo que hacía era componer esos patrones. Entonces, con estos 4 casos de uso, y acabo, de lo que se trata es de dar una visión general de lo que son los procesos en sanidad. Es decir, no tienen solo por ser procesos clínicos, no tienen que intervenir directamente incluso profesionales sanitarios, como este último. Se pueden utilizar tecnologías avanzadas, como en el caso de la realidad virtual. O pueden ser procesos muy complejos de gestión, como puede ser el de la rehabilitación cardíaca.